Ok, tenemos uno. Como para ir repasando lo que vimos de la clase pasada. Bueno, vamos a ver cómo nos va el experimento. Claro, ¿verdad? Me conozco por los anteojos. Buenas, buenas. Ashley, supongo. No hay muchas, ¿verdad? Solo una compañera nos tocó. Bueno, gracias. Disculpe más bien también el atraso. Yo sé que para... Miras qué ganas, qué falta que me hacía estar en una clase así con gente. Así que gracias por venir. No, no es muy rudo, vieras que sí, yo sé. No sé si los compañeros me pueden escuchar, los compañeros que están virtuales. No sé si Sí, se escucha bien. ¿escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Ahí está José y Leonardo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este experimento. Hoy va a ser un día medio extraño y lento porque tenemos que acostumbrarnos a todos los protocolos que me mandaron de Gacel. Tengo que pasarles lista como cuando estaba en la escuela. Recuerden de aquellas épocas. Les recuerdo que no se pueden sacar la mascarilla. Yo quería sacar así. Pueden ir al baño, ningún problema, pero solo puede ir una persona a la vez. Entonces ahí nada más que ustedes se ponen de acuerdo. Y vamos entonces la idea es compartir la pantalla para que la gente que está remota también vea lo mismo que nosotros vamos a ver acá. Así que vamos a ver si lo podemos compartir con ellos. ¿La pueden ver la pantalla los que están conectados, Josué y Leonardo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, vean, hoy va a ser así como medio de experimentación. Yo te voy a pedir si que vos tal vez te vayas para aquel extremo o aquí más cerca si querés. Porque tenemos por ahora, aunque ya el Ministerio de Salud dio directrices de que en centros educativos se pueden estar a una distancia de 1 metro, el TEC no ha aplicado la norma porque usted sabe que nosotros somos la República Independiente del TEC, ¿no? Entonces aquí Gacel todavía nos obliga a mantener los 2 metros. Entonces, capaz que ya la semana que viene se cambia, pero por ahora vamos a respetar para que no nos vengan a regañar, ¿verdad? Bueno, ahora sí me presento formalmente, ¿verdad? Alfonso, que está mucho gusto, aquí con la mascarilla, igual no me reconoce, pero me dijo una cara por otro lado. Entonces vamos a empezar con los nombres. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Yo. Bueno. Bueno, vos sos Ashley. Fácil. Ahí está. ¿Y cuál es el apellido? Vázquez. Vázquez. Con Z, Vázquez. Con S y al final con Z. Es de todos, ¿no? 3, ¿tu nombre, perdón? Oscar Fernández. Oscar Fernández. 4 compañeros allá. Jimmy Conillo. Jimmy Conillo. Y Aaron Bartal, ¿verdad? Sí, profe. Tu nombre es Israel, ¿verdad? Sí, profe. Hijo de tal. Está medio raro, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Bueno. Entonces hoy lo que vamos a ver es continuar con yo voy a poner la camarita aquí para que me vean los compañeros que están remotos. Vamos a ver cómo nos va hoy, a movernos con calma. Igual vamos muy bien el cronograma, más bien vamos un poquito adelantados, entonces hoy la clase la vamos a ver con calma. Quizás como para ir cerrando las últimas vidas de este temita que estamos viendo, el emisor común o el common source, porque este es el amplificador fundamental. Una vez que entendemos lo tenemos dominado, vamos a ver que todos los demás son variaciones, son casos especiales donde alguna cosa varía. Entonces yo prefiero ahora ser más lento en esta configuración, que ustedes me pregunten todo lo que se les ocurra, ¿ok? Porque luego vamos a poder ir más rápido y vamos a ver cosas más interesantes, ¿verdad? Porque yo creo que lo bonito de este curso es abrirles la cabeza un poquito a todo lo que se puede hacer en electrónica.
Entonces, cuando uno se sienta mucho y se queda uno montado sobre viendo solo las ecuaciones, yo, que eso es lo más aburrido, yo sé, o sea, yo también llevé estos cursos, estar viendo esos números, ecuaciones, fórmulas, este, uno tiende a desarrollarle una cierta resistencia, ¿verdad? Un cierto odio, pongámosle con las palabras correctas, a estos cursos. Pero en realidad es porque el concepto, digamos, está equivocado. En realidad las ecuaciones, las fórmulas son solo ayudas, son solo modelos que nos permiten modelar, digamos, ¿verdad? Valga la redundancia, numéricamente las topologías o los circuitos. En realidad lo que uno tiene que desarrollar es la intuición del circuito, qué es lo que hace, sin necesidad de preocuparse tanto por las fórmulas. Entonces, pero bueno, desgraciadamente la manera de comunicarse más rápida es siempre a través de fórmulas, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean la intuición, vayan desarrollando la intuición de por qué esta fórmula, y aunque ustedes no se acuerden cómo se derivó o de dónde salió, que ustedes intuitivamente puedan ver cómo el circuito responde a eso. Y nos permitan más adelante, cuando lleven otros cursos, incluso si siguen, digamos, por el área de diseño analógico, que muchos de ustedes terminan ahí, aunque parezca mentira, a pesar de que llevaron el curso conmigo, parece que al final les gusta sufrir. Entonces, han terminado trabajando en empresas como Tera, Intel, trabajando en estas áreas. Entonces, es importante, y lo que a mí me motiva era que ustedes se vayan, digamos, acostumbrando a esto. Incluso los de computadores, ¿verdad? Que a veces la gente de ingeniería en computadores tiende a ver estos cursos como el sufrimiento que hay que llevar extra para poder graduar de computadores. Muchos de nuestros graduados de computadores que han pasado por estos cursos han terminado trabajando también en Intel, en Hewlett Packard, Tera, desarrollando herramientas de verificación, de diseño, para que utilizan circuitos. Entonces, pues obviamente tienen una ventaja muy importante sobre los que son graduados solo de computación, porque los que son graduados de computación no tienen ni idea de lo que es el hardware, ¿verdad? Para ellos el transistor es una figura mítica, ¿verdad? Que no existe, ¿verdad? Es un fantasma, ¿verdad? En cambio, los de computadores llegan a tener esa noción, ¿verdad? De que abajo hay en realidad un dispositivo electrónico. Y entonces, pues obviamente van a ver ustedes muchas oportunidades laborales. La diferencia entre un graduado, digamos, de acá que está trabajando en Intel, Hewlett Packard, Teradyne o algunas de esas empresas de alta tecnología es que recién graduado va a ganar 1.200.000 colones recién graduado, mientras que una persona recién graduada en otras empresas no va a pasar de 800.000. Ya ahí a la mera salida hay una diferencia. Yo los motivo, ¿verdad? A que sigan por ahí. Y ni hablar ya los que tienen mucho tiempo. Ya hay muchos alumnos míos que ganan el doble de lo que yo gano. ¿No? Ya me dio envidia de cambiar de otro lugar. Pero bueno, no importa, uno está aquí porque le gusta. Entonces, otra cosa que vamos a hacer, que me funcionó mucho el semestre pasado, nunca lo había hecho, la verdad. Aunque yo les había puesto, creo que Aaron llegó conmigo activos, yo les hacía tareas en Spy, les dejaba tareas, digamos, proyectos. Pero nunca lo llevamos como al diseño como tal. Entonces, vamos a tener este proyecto de diseño, ¿okay? Donde yo quiero que ustedes se aflojen, vean cómo pensar, ¿verdad? Cómo uno tiene que enfrentar estos problemas, cómo pensar para solucionarlos. Y además, eso me funcionó mucho. Para el último examen, yo les dejé problemillas de Spice del libro, que ustedes lo solucionaran analíticamente y luego lo resolvieran usando el T-Spice, y les di puntos extra, ¿verdad? Porque es un trabajo extra. Y todos los que los hicieron realmente pasaron el curso, porque obviamente fue una estudiada para el examen. Cuando llegaron al examen, ahí lo vieron como, esta cosa, ¿no? Lo resolvieron en 2 horas, me habían entregado casi todos los que habían hecho esas tareas hechas el examen. Entonces yo ahora voy a plantear eso para el primer parcial. Les voy a tirar un par de problemas no obligatorios del libro. Los vamos a agarrar, son problemillas de Spice que están al final de los capítulos, el 5 y el 7. Y les voy a pedir nada más que hagan un análisis, digamos, a mano, el diseño a mano, y luego lo verifiquen en Spice. Yo les voy a guiar, no se preocupen. Pero eso me ayudó mucho porque la gente como que se vio motivada, ¿verdad? De que tantas ecuaciones sirven para algo. Va a ser más bonito cuando lleguen a unos laboratorios, porque ahora solo lo estamos viendo a nivel de simulación, pero cuando llegan a unos laboratorios y uno conecta las cosas y ve que realmente en los osciloscopios sale lo que uno dijo que iba a salir, eso es muy emocionante. Bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Ver que no es mentira, ¿no? ¿Qué pasó, Jimmy? ¿El laboratorio de electrónica analógica tiene que ver con este curso? Sí, de hecho, digamos, ahí ustedes lo que van a ver es primero el repaso de lo que vieron en activos, cómo polarizar un transistor, cómo, ¿no? Y luego se ven circuitos fundamentales, emisor común, fuente común, algún diferencial, sí. Pero son a nivel de laboratorio, a nivel de CC. O sea, es resolver un problema cerrado. Pero ustedes saben que los ingenieros no resolvemos problemas
cerrados, ¿verdad? Nosotros lo que nos dicen es, tengo esta cosa y no funciona, a ver qué hace. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Ya se váyase acostumbrando porque ese va a ser el pan de cada día. Por eso es que los ingenieros cobramos tan caro también. Eso está bien, ¿verdad? Porque requiere una cierta expertise. El curso que sigue, que lo llevan también tanto computadores como electrónica, es taller de diseño analógico. Ahí ya es más bonito porque ahí más bien resuelve un problema, que es el segundo curso de laboratorio, pero ya es más de nivel de taller porque ustedes van a hacer diseño. Entonces, la idea es que estas herramientas que estamos viendo ahora a nivel introductorio, el T-Spice, les sirva para esos cursos también. O sea, que se ya lleven digamos, fundamento de lo que es usar una herramienta para apoyar lo que ustedes saben. Es raro porque en realidad yo he dado Spice desde CC, en realidad ese Spice hay que empezarlo a ver desde CC. Entonces, bueno, tarde o temprano hay que usarlo. Entonces, lo más temprano antes, no importa si no lo han usado hasta ahora, ¿verdad? Bueno, yo lo doy en activos, yo sé que vamos a hacerlo en activos a nivel, y si no, bueno, aquí estamos en disquetes, en algún momento hay que verlo, y van a ver que más bien es una ayuda. Bueno, entonces vamos a arrancar con un poquito de teoría hoy. Por favor, entonces, aprovechando que estamos aquí, ¿verdad? Párenme si tienen alguna duda, igual los compañeros que están remotos, voy a poner un poquito más de volumen para escucharlos por aquello que levanten la mano. Vamos a detenernos en esta etapa que estamos viendo acá, que es el amplificador con degeneración. Este amplificador, y aquí vamos a ver cómo me sale escribir, ¿verdad? Porque este mouse no anda muy bien. Vamos a ver cómo me va. Este amplificador, ¿verdad? Que es simplemente una variación, ¿verdad? Bueno, más o menos escribe, ¿verdad? Igual ustedes ya vieron que yo no escribo muy bien. Que este amplificador me ofrece a mí una ventaja fundamental, y es que, de cierta manera, me produce una linealización de mi circuito, o sea, elimina los efectos en particular, esto que tenemos acá, que es la transconductancia. Como ustedes vieron, la transconductancia es una linealización, ¿verdad? Es una derivada de una curva. Por lo tanto, en realidad es una abstracción, ¿verdad? Numérica, que no se mantiene constante conforme yo me muero en el punto de operación, y ese es el gran problema que tiene. Pero en este circuito, como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Yo puedo resumir la ganancia de este circuito a una relación, ¿verdad? Entre la resistencia RD sobre la resistencia RS. ¿Ok? Esto se me mueve mucho, no sé por qué me tiembla tanto el mouse acá. Tengo que traerme la alfombrita la vez pasada. Y esto se cumple si, ¿verdad? RS, ¿verdad? Ahí me quedó medio feo. Si RS es mucho mayor que 1 sobre GM. ¿Cuánto es mucho mayor? Unas 10 veces, digamos. De hecho, ustedes tienen un ejemplito que yo les invité, ¿verdad? Que lo revisáramos. Se los dejé en el Spice, donde pueden jugar con esto. Vean que entonces este es un circuito donde tenemos dos relaciones, una relación lineal, ¿verdad? Es una relación entre dos resistencias que son lineales. Entonces aquí estoy eliminando todo efecto posible de temperatura. Ustedes se acuerdan las ecuaciones horribles, ¿verdad? De activos, ¿verdad? Me imagino que sí, ¿verdad? Las ecuaciones con un montón de parámetros de dopado intrínseco, bueno, perdón, de portadores intrínsecos, dopado, temperatura por todo lado, ¿verdad? El coeficiente de Einstein, todas esas cosas, ¿verdad? Que uno se queda como loco, ¿verdad? Que son simplemente pues abstracciones físicas que tratan de modelar lo que ocurre en la vida real dentro del dispositivo. Y yo, bueno, a mí me gusta mucho ese curso, a mí me gusta ese sistema, ¿verdad? Pero yo sé que para la mayoría de la gente eso es como, no, no, por favor, sáquenme de acá. Lo que queremos de cierta manera es independizarnos de esas cosas, de todo ese montón, para que el diseño sea más fácil, sin obviamente olvidar que en el fondo están ahí, ¿verdad? Si no, no funcionaría. Entonces tenemos esta característica del amplificador degenerado en la fuente o en el emisor, ¿verdad? Gracias a esta resistencia. Vamos a ver que este circuito en realidad es muy práctico como amplificador más adelante, porque me va a proveer de algo que también andamos buscando mucho, y es que si yo no puedo llegar a esta relación de linealidad, me tengo que conformar con lo segundo mejor. ¿Qué era lo segundo mejor? ¿Se acuerdan? Que yo les digo, si no podemos lograr que el circuito sea muy lineal, ¿a qué voy a apuntar? Exacto, muy bien. Vamos a tratar de tener la máxima ganancia posible. Si no puedo hacer que el circuito sea muy lineal, porque a veces es difícil, un solo circuito con un solo transistor es difícil de linealizar, yo voy a apuntar a hacerlo lo más, digamos, que tenga la máxima ganancia posible. ¿Ok? Porque eso después me va a ayudar. ¿Ok? Por ahora simplemente digan porque Chacón dice. ¿Ok? Y yo les prometo que en unas 5 semanas ya vamos a saber por qué yo digo eso. ¿Ok?
Vamos a ver de dónde viene esa relación. Entonces, este circuito tiene algo que a mí me sirve. Y es que recordemos, ¿verdad? Y eso por eso hoy quiero verlo como una especie de repaso de lo que hemos venido viendo hasta ahora de manera un poco acelerada, que yo he determinado para este circuito, ¿verdad? Que la ganancia es igual a una transconductancia en mayúsculas, en la transconductancia del circuito, por una R out. ¿Ok? En este caso, nuestra R out es RD, ¿verdad? Esto todavía no lo tenemos especificado como un teorema, tenemos que llevarlo a un lema o teorema. Pero hicimos una prueba de esto. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que unas diapositivas atrás, aquí me voy a mover un poco, llegamos a una relación, perdón, esta no era. Llegamos a una relación donde yo podía ver al amplificador como una especie de etapa de transconductancia. ¿Qué me dice que se me hizo? Esta. ¿Verdad? Y donde yo vi que si yo multiplico esto por la resistencia de drain, ¿verdad? Obtengo la ganancia. Pero si yo multiplico esto por RD o por R colector, obtengo la misma fórmula de ganancia que conocemos, ¿verdad? Fíjense que si yo multiplico esto por RC, esto se me transforma en una fórmula de ganancia. ¿Ok? Entonces este RC es importante. Este RC tiene que ser lo más grande posible. Todavía no lo hemos generalizado, pero luego vamos a ver que en este circuito yo tengo una ventaja. Recordando que cualquier impedancia vista de un nodo es siempre una impedancia que se ve hacia tierra, yo sé que mi impedancia vista en esta dirección es el paralelo de lo que yo vea hacia el colector contra lo que yo vea desde el colector. ¿Por qué? Porque en realidad esto está pegado a tierra, en CA, y aquí yo estoy viendo la impedancia calculada hacia tierra. Entonces, hicimos el ejercicio, ¿verdad? Ustedes lo hicieron conmigo. De hecho, fue una tarea extra, ¿verdad? Que ustedes hicieron, ¿ok? Donde demostraron que la resistencia vista hacia el colector era igual a un término bastante grande, que es este de acá. Entonces, esa fue una tareita que vimos la clase pasada y que nosotros podemos visualizar como, estos son casos especiales para el BJT, como una mejora de la impedancia de salida del circuito. El hecho de que tener esta resistencia acá establece una mejora. Vean que si ustedes, capaz que, yo sé que algunos de ustedes tal vez no llegaron a ver para hacer la tarea, no importa, vamos a poner otra para compensar. Si uno lo ve así como, digamos, este circuito, como si yo lo viera como si fuera una persona que está empezando, yo diría que R-out en este circuito es R-O más RE, ¿verdad? Es como la primera tentación que uno tiene. Dice, sí, R-out en este circuito es R-O más RE. Lo cual no es mucha ganancia. Sin embargo, cuando ustedes hicieron el análisis, ¿verdad? Y vieron el libro, se dieron cuenta que hay aquí una fuente de corriente, ¿verdad? Que hay una fuente de corriente controlada que hace que esa impedancia en realidad se multiplique. Y aquí la tienen, ¿verdad? Aquí tienen la transconductancia de esa fuente de corriente. Entonces ustedes tienen una amplificación de la resistencia de salida, producto del mismo transistor. Eso va a estar bien, eso nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si volvemos al circuito formal que estábamos viendo, digamos este de acá, yo sé que en realidad este RD formalmente tiene que estar en paralelo con lo que sea que yo vea para allá abajo, ¿no? No queda otra, tiene que estar en paralelo, ¿no? Si esta resistencia que está aquí a la izquierda, que le vamos a poner R', pongámosle R', okay, es muy grande, mucho más grande que RD, entonces no me tengo que preocupar de nada. Puedo decir que la ganancia está determinada solo por RD, y aquí es R', no RD, perdón. Ok. Entonces, el concepto de esta amplificación con degeneración, lo que busca es formalmente que la impedancia vista hacia el drain o el colector del transistor sea lo más grande posible. Eso es lo que busca. Para obtener una ganancia, como dijo Ashley muy bien, lo más grande posible.
¿Ok? Entonces suena medio extraño, ¿verdad? Porque hemos hablado de que lo que yo necesito en un amplificador es una impedancia de salida pequeña. Sin embargo, volvemos de nuevo a lo mismo. Si no puedo tener una impedancia de salida pequeña en mi amplificador, me voy a conformar con tener la máxima ganancia posible. De nuevo, vamos a ver por qué dentro de unas 6 semanas. Okay, 6, 7 semanas. Okay, vamos a ver de dónde va a salir, dónde nos va a salvar esa gran ganancia. Bueno, y esta la vimos por encima, ¿verdad? Yo les dije que la evaluaran o que la vieran por encima de la tarea, ¿verdad? Esa es el equivalente a la impedancia de salida de R-out para un amplificador degenerado en la fuente, ¿verdad? Es un MOSFET. Fíjense que es exactamente la misma fórmula, solo que desaparece el RP, ¿verdad? En el circuito anterior tenemos un RP que está en paralelo con RS, ¿verdad? Recuerden que en el MOSFET el RP es infinito, así que desaparece. Entonces esto es un repaso de lo que vimos hasta ahora. Algo así que les quede como una duda. Yo necesito que esto sea muy claro, porque esto lo vamos a usar mucho a partir de ahora. Como profe no veo, no sé, si no me lo van tirando ahora a lo largo de la clase. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que lo vimos también por encima, ¿verdad? Fíjense que una vez que yo conozco una fórmula general, es importante usarlo. Lo que pasa es que ustedes no tienen el libro, ¿verdad? Impreso, ¿verdad? Pero digamos, si ustedes ven el libro impreso, de hecho está en los formularios, ustedes tienen resúmenes de algunas fórmulas. Esto está en formularios viejos, pídaselo al tutor del curso. No sé si tenemos tutor. ¿Tenemos tutor al final? No, ¿verdad? No. Si no, yo les consigo un formulario donde vienen estos PDFs, digamos, donde estas fórmulas están ya, digamos, ahí puestas como guías de impedancias de salida, de ganancias, de otras cosas. Yo se los voy a dar porque en realidad lo que nosotros queremos es ir generando cada vez más conocimiento, ¿no? Entonces, ya probamos algo. Si ya lo probamos, lo podemos usar. No tenemos que volver a probarlo desde cero. Y eso es parte del concepto que yo necesito que ustedes vayan desarrollando como ingenieros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Ustedes se fijan en estas dos topologías, ¿ok? Y, digamos, en esta topología dicen, bueno, este es un amplificador fuente común. De nuevo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces, así que ya no voy a dar puntos extra, ¿verdad? Es fuente común porque entramos, ¿verdad? Por el gate y salimos por el drain. Listo. Fuente común. O, alternativamente, la señal no pasa por la fuente. No, la que me interesa no va por la fuente. Fuente común. Muy bien. A ver, tengo un transistor donde el drain y el gate están conectados, bueno, están conectados aquí. Entonces yo sé que eso automáticamente es un diodo, ¿verdad? Esto es un diodo. Porque ya yo sé, bueno, esperaría acordarme, ¿verdad? De activos, que eso es lo que se conoce como configuración diodo. Y ya yo sé que la impedancia de este transistor, en el caso de un MOSFET, es equivalente a una resistencia en pequeña señal, así. Entonces yo puedo redibujar el circuito y hacer otra vez el análisis de pequeña señal. Esto es algo que yo les recomiendo mucho que siempre lo hagan para cuando ustedes son graduados. Se lo sigan haciendo hasta que se mueran, hasta que se pensionen. Siempre dibujen. No traten de resolver las cosas en la cabeza. Hay una señora muy interesante, yo no sé si han escuchado hablar de él, que se llama de ella Bárbara Oakley. No sé si les dieron alguna charla en el TEC. Ella es muy famosa porque Bárbara Oakley era una muchacha de pueblo allá en Estados Unidos y ya como mucha gente, ¿verdad? Y pues pobre, no tenía acceso, ¿verdad? A la educación. Y entonces en Estados Unidos no le quedó más que meterse en el ejército. Era la única manera donde como ella podía estudiar. Entonces se metió en la Fuerza Aérea y estuvo varios años. Porque ella siempre le iba mal en matemática. Ella vio que en el colegio era pésimo. Yo me voy a olvidar de la matemática, yo la odio. Se metió. De manera muy extraña, en el ejército ella terminó reparando equipos, como era como una técnica. Cuando ella salió del ejército, dice, bueno, en realidad aquí no era tan malo técnica, voy a ver si puedo entrar a una universidad, digamos así, barata. Pero para hacer la historia corta, bueno, ella terminó siendo doctora en física, es una profesora en una universidad, y obviamente ahora la matemática la maneja así, ¿verdad? Ella explica en un libro muy interesante de cómo aprender el cerebro, que se los recomiendo que lo busquen, de que una de las maneras que precisamente uno tiene para aprender a entender estas cosas en ingeniería es el dibujo. ¿Por qué? Porque el dibujo nos obliga a que el cerebro trata de interpretar las cosas de una manera gráfica. Y que dice que en matemática uno de los graves errores que se comete cuando uno enseña matemáticas es que todos son fórmulas. No hay como una conceptualización, digamos, gráfica o concreta de lo que está haciendo esa fórmula. Que eso fue ella lo que le rompió la barrera.
Entonces ella explica mucho de esto, ¿verdad? De cómo uno tiene que acostumbrarse a que cuando tiene un problema, dibujarlo, conceptualizarlo. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo para sus problemas, ¿verdad? Para el resto de ahora de ingeniería, no los de la vida, porque esos son otros, digamos, problemas de ingeniería, ¿verdad? Se acostumbren a dibujarlos, a redibujar. En este caso, en este curso, lo conveniente es siempre que ustedes ven el circuito con transistores, lo redibujen simplificado. Piensen y digan, bueno, no, esto está como un diodo, yo sé que este transistor como diodo es equivalente a una resistencia. Ah, este transistor tiene aquí una fuente en CC, yo sé que este nodo aquí está, está pegado a la tierra, en CA, ¿verdad? Que la resistencia se va a tener una resistencia RO, ¿verdad? Entre el y source. Ok, entonces la dibujo. Entonces, cuando ustedes ven ya este circuito acá redibujado, ustedes van a decir, bueno, pues, claro, es un degenerado de la fuente. Yo lo vi, está en el formulario. Solo que no es RS, lo que tengo es 1 sobre GM sobre paralelo RS, bueno, nada más sustituyo RS. Pues agarro la fórmula que ustedes ya conocen, que es esta que está acá abajo, y está agarrando este mouse. Y agarran esta formulita y fíjense que lo que hacen es sustituir los términos. Es más, como les dije la vez pasada, esto yo ni lo pondría porque eso es mi suma, ¿verdad? 1 sobre GM es una impedancia mucho. Ahí tienen, ¿verdad? Una manera ejemplificada de cómo uno tiene que aprovechar lo que ya resuelve. Ok. Aquí tiene otro ejemplo, muy interesante. También lo vimos en la clase pasada, pero no importa, yo prefiero volver para atrás un poco. ¿Qué pasa si los dos transistores están conectados como fuente de corriente? Yo sé que es una fuente de corriente porque aquí me da la pista el hecho de que estas dos señales, VB1 y VB2, tienen esta B ahí. Pues capaz que ustedes no tienen por qué saberlo, pero y ahora lo van a saber ahora en adelante. Cada vez que uno pone una VB en cualquier lugar en un circuito electrónico, significa que esa es una tensión en CC de polarización. Anótenlo ahí. O sea, no hay señal ahí. Ya ustedes pueden estar seguros de que eso no puede ser una señal. Y si hay un diseñador que pone una señal con VB, los compañeros lo matan. No lo matan, pero lo matan. Porque la convención en todo diseñador a nivel mundial es V, B minúscula, polarización. ¿Ok? Pues como ustedes ya saben que esa es una polarización, saben que entonces ambos están trabajando como fuente de corriente. Ahora, el de abajo, ya lo analizamos, ¿verdad? Lo analizamos hace unas semanas. Ustedes saben que se traduce en una resistencia directamente. El de arriba, no se puede asegurar que sea exactamente una resistencia. Eso solo depende precisamente del tipo de tensión que hay acá. Pero ustedes ya saben cómo verlo en pequeña señal. Saben que si esa es una fuente en CC, saben que entonces en CA esto está pegado a tierra. Y si ustedes entonces lo ven este circuito en pequeña señal, dicen, ah, no, claro, ese es otro fuente común de generado. Aplica la fórmula. Se traen la fórmula, la sacan acá, ¿verdad? La contraportada y la ponen. Hay gente que se asusta porque los exámenes, yo he hecho exámenes donde las respuestas son 2 líneas. Y la gente se me ha asustado, ¿verdad? Profe, es que no puede ser que sea 2 líneas. Y digo, sí, si usted lo entiende y usted sabe dónde está el formulario de la fórmula, póngalo. Porque lo que yo necesito es ver que ustedes entienden el abstracción. A mí no me interesa saber si ustedes son muy buenos resolviendo mallas, porque eso ya lo vieron. ¿Okay? Obviamente va a que hacer algún análisis chiquitito en un lugar. Pero si ustedes logran comprender este circuito y me dicen, profe, le tiro la impedancia, ok, está. ¿De dónde le saqué el formulario? ¿Por qué? Porque eso es un mis. Nada más ponen, como esto es un fuente común de generado, se aplica esta fórmula. ¡Pum! Listo. No hay nada que hacer. ¿Ok? Muy bien. De hecho, es algo que yo les he dicho varias veces y lo repito siempre. Bueno, ya no, tal vez ya me conocen. En un problema, en este curso, por lo menos en mi curso, si ustedes llevan ya más de 2 hojas resolviendo un problema, probablemente están equivocados. Van por el mal camino. ¿Okay? La idea es que debe haber siempre una manera rápida de encontrar la solución. Entonces, porque yo tengo ahí, ¿verdad? He tenido casos de gente que lleva 5 hojas de despeje, ¿verdad? Si usted ya va por la tercera hoja despejando, bueno, estoy mal. No puede ser tan complicado. Bueno, lo que vamos ahora a terminar entonces es, que lo dejamos allí por encima en la clase pasada, es qué sucede con el acople. ¿Cómo conectamos un amplificador que va a recibir una señal en CA
sin que lo que está generando la señal en CA me afecte la polarización. Por ejemplo, ustedes les dan un micrófono. Un micrófono es un dispositivo que genera unos cuantos decenas de milivoltios en función de la presión sonora. O sea, lo más que van a tener es un excelente micrófono así de estudio, comprado, esos que valen cientos de miles de colones, son 200 milivoltios pico pico en el mejor de los casos. O sea, son transductores muy débiles, ¿no? O sea, con eso ustedes no polarizan a nadie. No pueden polarizar un transistor porque ustedes saben que un MOSFET necesita algunos voltios y que un BJT necesita al menos 800 milivoltios. Entonces saben que con eso no podemos polarizar. ¿Qué sucede si yo no pusiera este capacitor? Digamos, ustedes ya conocen que esta es una etapa de polarización normal. Suponiendo que yo no pongo este capacitor, digamos que tengo un corto ahí, ustedes saben que la tensión que yo tengo acá, producto de este micrófono, no alcanza a encender este transistor. Entonces, no podemos conectar directamente el micrófono a la base del transistor porque simplemente saca de funcionamiento al transistor, lo despolariza. Entonces, aquí es donde entran los capacitores, por eso son necesarios. Los capacitores de acople lo que hacen es independizar el mundo SC del mundo SA. Fíjese que este transistor tiene una polarización que es una función de esta resistencia. Pero en CC, este capacitor no toca nada, ¿verdad? O sea, no está actuando. Mientras que en corriente alterna, yo puedo pensar que aquí tengo, gracias a ese capacitor, puedo pensar que tengo acá una fuente de pequeña señal en corriente alterna que va a pasar por ese capacitor. Obviamente ustedes saben, ¿verdad?, que la impedancia de un capacitor es una función de la frecuencia, una función a la inversa. Entonces, ustedes saben que la magnitud de la reactancia de un capacitor es 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 2 πf por la capacitancia, ¿verdad? 1 sobre omega c, ¿verdad? Pero vamos a poner aquí el 2 πf para entender el 2pi, que a veces se los olvida. O sea que ese capacitor en algún momento empieza a tener una reactancia casi nula, ¿verdad?, para determinadas frecuencias, a partir de determinadas frecuencias. Entonces yo lo único que tengo que hacer es calcular o conocer a qué frecuencia yo necesito que esto funcione para poder determinar este capacitor con respecto a una impedancia. Porque obviamente yo no puedo decir, o sea, normalmente yo diría, no, que sea cero. Para que esa reactancia sea cero yo tendría que poner un capacitor infinito, ¿no? No tiene sentido. Yo necesito que esa reactancia sea muy pequeña con respecto a algo. Si ustedes hacen un análisis de pequeña señal, considerando la reactancia, esto lo hicimos en la clase pasada, pero ya no importa, yo lo repito, porque esto es muy importante. Ustedes pueden visualizar lo siguiente, van a tener una reactancia, producto del capacitor, ¿verdad? Entonces aquí se ve, ¿no? Aquí tenemos, digamos, V micrófono, pongámosle VM. Y tienen un divisor, ¿verdad?, de tensión. Hacia allá estamos viendo una resistencia. ¿Cuánto es esa resistencia? ¿Cuánto veo yo hacia acá? Hacia la base del transistor. RP, muy bien. Y fíjense que RB, yo también la estoy viendo, ¿verdad? Fíjense que, recuerden, estos son análisis de pequeña señal, siempre, ¿verdad? Recuerden, todo lo que es ganancia, resistencia interna, resistencia entrada, resistencia salida, es un análisis de pequeña señal. O sea, hay que volarse las fuentes. Ok, entonces ustedes saben que BCC es una tierra en CA, ¿verdad? Para que se acuerden que es una tierra en CA, yo les recomiendo, escriban CA. Okay.
Es una tierra en CA. ¿Lo ven todos? Muy bien. Entonces, este RB está en paralelo, ¿verdad? Con el RP, ¿no es cierto? Fíjense que comparten este nodo y tienen el otro nodo a tierra. Ahora recuerden, cuando yo veo una impedancia hacia un nodo, significa que el nodo que no veo está conectado a tierra. Esa es mi suposición. Entonces aquí ustedes tienen un paralelo, ¿verdad? Tienen una resistencia. Ok, perdonen con las tierras que yo las dibujo tan mal, por eso a veces hago el triangulito, ¿verdad? Más rápido. Que es igual a RP paralelo a RB. Fíjese que entonces ustedes tienen un divisor de voltaje en el nodo X. El nodo X. Tienen un divisor de voltaje. El nodo X es el que está conectado al amplificador, ¿no? A la entrada base del transistor. ¿Cuánto tiene que ser XC entonces para que no influya ya en las frecuencias de interés? La regla es XC mucho menor, ¿verdad? Digamos lo que uno busca. La regla fundamental es, tiene que ser mucho menor que la impedancia donde yo quiero que caiga la mayor parte del voltaje. Sería 1/10 de RP paralelo a RB. ¿Ok? Así vamos a calcular las capacitancias de acople en este curso. Luego vamos a hacer un análisis más formal cuando veamos respuesta a frecuencia, porque en realidad yo sé que eso no ocurre inmediato, ¿verdad? Yo sé que en realidad es un capacitor que empieza a variar en función de la frecuencia de su impedancia hasta que llega a un determinado valor, digamos, donde yo la puedo despreciar. Entonces, cuando hagamos análisis de respuesta a frecuencia y amplificadores, vamos a tener que hacer un poquito más formales con el álgebra. Pero ya eso es para análisis. Para el diseño, en realidad, uno utiliza esta fórmula, que es más rápido. De todos modos, Python, NumPy o ya era muy bien. LTSPy me da una respuesta exacta. ¿Qué pasó, Ariel? A la hora de diseño, que tanto, o sea, puede jugar uno con eso, porque uno puede escoger un valor altísimo de C, pero sí, llega uno a experimentar y... Exacto, vamos a ver que también hay un criterio de ingeniería que yo no pido que ustedes lo tengan todavía porque están empezando su primer curso. Normalmente, si yo digo, hey, calculo el capacitor y el capacitor me dice que es un milifaradio, ya yo sé que tengo un problema, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas. Vamos a buscar algunas de ellas. ¿Okay? Vamos a ver un inicio, no lo vamos a ver todo en este curso, como les digo, por ahora estamos introduciendo el tema. Pero sí, ahora, de hecho, ahora vamos a hacer un ejemplito, el que está resuelto en el Wasabi, que usamos como base hace 2 clases, donde se calculan las capacitancias y una capacitancia termina siendo de 30 microfaradios, que ya es grande, ¿verdad? Es un capacitor relativamente grande. 30.000 microfaradios, perdón, 30 microfaradios. Obviamente es imposible, ¿verdad?, de conseguir ese capacitor. Entonces sí, hay que tener un cuidadillo con eso, ¿verdad? Pero en este curso no se preocupen, ¿verdad? O sea, yo no les voy a pedir, ¿verdad? Si me ponen un capacitor y un faradio, obviamente sí los voy a... Si no, pero si me dicen, no, profe, me dio 2 milifaradios y... Bueno, sí, está bien, tranquilidad, no voy a bajar puntos por eso. Pero si no me pagan un capacitor ni un faradio, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Por lo menos. Espero que ustedes ya vayan dominando eso. Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplito que yo acabo de hacer, ¿verdad? Aquí ya resuelto. Con todas las impedancias que acabamos de considerar, donde lo que estamos suponiendo, fíjense, es que para el análisis, ya yo eliminé el capacitor, ¿verdad? Ustedes se quedan, vean los dibujos que están, digamos, hacia la derecha. Ahí está redibujado todo. Vean que el capacitor desapareció. ¿Por qué? Porque ya yo supuse que la frecuencia de interés de ese capacitor es un corto. Vean que la idea es simplificarse la vida, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es, como yo supongo que para la frecuencia de interés este capacitor ya no existe, en pequeña señal lo que me queda es esto. Y ahí hago el análisis de resistencias de entrada, salida y demás. Vean que aquí está el RIN que calculamos. El ROUT sale del formulario, ¿verdad? Okay. Vean que ustedes aquí, si se fijan en este circuito, ustedes saben que el ROUT de este amplificador es un emisor común, ¿verdad? Aquí se dan cuenta que es un emisor común.
que Rout es RC paralelo a la resistencia interna de este transistor. Formulario. Formulario. Ahí ya se van al formulario. Ni siquiera tienen que hacer, vea que ni siquiera se hacen análisis de pequeñas señales. Ustedes lo sacaron el capacitor y dicen, ah, mira, emisor común, listo. Vamos al formulario. Tum, 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 listo. ¿Okay? Nos dijeran que VA es infinito, ¿no? Estamos en el error. Desaparece el cero. Vean, en principio es una regla de diseño para los problemas que yo les voy a tirar en Spice. En principio uno supone que VA es infinito o que lambda es cero para hacer el primer cálculo. Si aparece una fuente de corriente, no se puede suponer eso, porque la fuente de corriente obviamente va a tener un RO dinámico, entonces ahí sí hay que tomar esa salvedad. Pero en circuitos donde hay resistencias, digamos, donde tenemos las resistencias de polarización, en la red de polarización, resistencia colector, resistencia emisor, supongan que RO es infinito. ¿Okay? Ya hacen el análisis sin RO, no se compliquen. ¿Okay? Normalmente, recuerden, o sea, ya suena medio feo, pero es cierto, ¿verdad? Los ingenieros somos vagos, no somos vagos, nos gusta simplificarnos la vida, porque en realidad hay que resolver el problema, ¿no? Entonces no se puede poner muy exquisito. Acá nos podemos poner como un físico o un químico, ¿verdad? Sacar ecuaciones y resolver un matemático. No, hay que resolver un problema práctico, ¿no? Entonces, si no hace falta RO, no la usamos. Luego en el simulador, ahí ya RO va a aparecer, entonces vamos a ver que la ganancia no nos dio exactamente igual, pero bueno, ahí la ajustamos un poquito. Bueno, ¿qué pasa a la salida? Vamos a ver qué pasa a la salida. Ahora le ponemos una carga a este circuito. Okay. Le ponemos un parlante. ¿Qué sucede con un parlante? Bueno, un parlante tiene un problema, ¿verdad? Primero que todo, un parlante, ustedes, entonces, alguno de ustedes alguna vez desarmó un parlante en la casa de ustedes, ¿no? Debieron haberla hecho cuando niños, supongo. Ustedes agarran y desarman un parlante y se dan cuenta que en realidad es una bobina, ¿verdad? Alrededor de un magneto. Y ustedes saben que es una bobina, es un corto, ¿verdad? O sea, en CC, esa bobina, ustedes agarran y agarran un ohmímetro, ¿verdad? Se lo roban aquí un multímetro al Teco, si no lo han comprado, y agarran cualquier parlante y lo ponen a mí, les va a dar unos cuantos miliohmios de impedancia. En CC. O sea, cuando yo pongo un parlante en cualquier lugar, básicamente estoy poniendo un corto a tierra. Eso en CC. En CA, la impedancia característica es distinta. ¿Okay? Eso es un concepto que por ahora ustedes tal vez apenas están visualizando. Pero recuerden que en CA la impedancia tiene que ver con parámetros de pequeña señal, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora. No tiene que ver con lo que se mide con un multímetro, sino que es una abstracción, digamos, de lo que se conoce como el diseño en corriente alterna. Ustedes saben que, por ejemplo, que en CA, digamos, este amplificador, si ustedes lo miran para allá, tiene una resistencia RP paralelo RB. Pero si ustedes ponen un multímetro ahí, no van a medir eso, ¿verdad? Si ustedes ponen un multímetro ahí, primero que todo tienen que desconectar la fuente de arriba. Y lo que van a medir es probablemente infinito, ¿verdad? O capaz que miden solo RB, pero no van a poder medir el transistor porque el transistor está despolarizado. Entonces esto tiene una impedancia, ustedes pueden ponerle acá una resistencia en CC, que es aproximadamente 0 ohms, en realidad es algunos miliohms, ¿verdad? Porque es todo el devanado, ¿no? Pero la resistencia en CA de un parlante normalmente está normalizada a valores que andan en alrededor de los 20 a los 4 ohms. Vamos a usar una típica, 8 ohms. Porque ustedes saben que esto en realidad es una bobina, ¿verdad? Y esa bobina tiene una impedancia en función de la frecuencia. Entonces ahí lo que me está diciendo el parlante es que a frecuencias de audio entre 20 Hz y 20 kHz, el parlante se puede ver como una resistencia de 8 ohms. ¿Okay? Aproximadamente. Eso es lo que les da a ustedes el fabricante. Entonces, bueno, entonces aquí tienen un par de problemas. Vamos a ver. Si yo conecto ese parlante así nomás, el circuito no puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? A ver quién me dice. Porque la resistencia, bueno, que ven en la corriente continua, dice, trae abajo, o sea, toda la corriente pasa por ahí en vez de pasar por el transistor. ¿Cuánto vale V colector? Muy bien. ¿Cuánto vale la tensión de colector en ese transistor? Cero. Exacto, ¿verdad? ¿Y qué requieren ustedes entre colector y emisor en el transistor para que funcione? Por lo menos 0.2 voltios cuando está saturado, más, ¿verdad? Si lo vamos a usar en amplificación, ¿no? Ustedes lo vieron en activo, o sea, está la curva famosa, ¿verdad? Entonces tiene la curva, esa curva yo la dibujo muchas veces porque yo quiero que a ustedes se les vaya quedando en la cabeza, ¿verdad?
Ustedes tienen la curva de salida, I colector, hace algo así, ¿verdad? Esto es I colector, ¿verdad? V colector, ¿verdad? Entonces V colector emisor y colector. Aquí viene. Esta es la curva de salida del transistor. Entonces ustedes saben que si para una determinada tensión VB tienen esta curva, ¿verdad? Si VB es mayor que obviamente 0.8. Si VB es mayor que 0.8, ustedes tienen esa curva de la salida. De hecho, eso es lo primero que hacen en el laboratorio analógico. Miden algunos transistores para que vean esas curvas. Ustedes saben que si hay 0 voltios, IC es 0. De hecho, en realidad el transistor deja de funcionar y lo que tienen es básicamente 2.5 entre 1 kilo ohmio, 2,5 miliamperios, ¿verdad? Lo que tendrían ahí en ese parlante. Y como eso es una bobina y no sé nada, ¿no? Está pasando. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que conviene aquí para que eso no pase? ¿Qué dispositivo debería poner entre el colector y el parlante? Muy bien, exactamente. Tenemos que poner otro capacitor. Ese es otro capacitor de desacople. Que va a eliminar ese problema. Ya este amplificador no está en corto a la salida. Pero eso me genera otro problema. ¿Cuánto es la ganancia de este circuito? Según el formulario. Ya que no vamos a hacer ningún análisis de pequeña señal, no hace falta. AV es igual a menos GM. Vean que aquí supuse que los capacitores ya están en corto, ¿verdad? Ya los quité. En el análisis en corriente, lo que se llama, esto vamos a ver que se llama análisis de banda media. ¿Ok? En mi análisis de banda media yo quité los capacitores porque yo supongo que son un corto. Ya están. ¿Qué sucede a la salida? ¿Cuál es la ganancia de este amplificador? Bueno, yo tengo la fórmula, me voy al formulario. Suponiendo que VA es infinito. ¿Cuánto es la impedancia de salida de este circuito? Es RC paralelo la resistencia del parlante, ¿verdad? Y la resistencia del parlante, espero que la vean todo, ¿verdad? Todo la vean, ¿no? Espero que sí. Ven que los dos resistencias están en paralelo. Recuerden, la ganancia es menos GM por R en el colector. ¿Qué sucede? RSP es 8 ohmios. 8 ohmios paralelo a un cable. ¿Cuánto es? No hace falta. 8 ohmios. 8 ohmios. ¿Verdad? Cuando las dos resistencias en paralelo, recuerden, entre más pequeña es una, más hacia esa tiende, ¿verdad? La resistencia. Y si es 10, 100 veces menor, como en este caso, ustedes pueden estar seguros que esa resistencia en paralelo son 8 ohmios. Ustedes sí, con la calculadora te va a dar 7.998, una cosa así, ¿verdad? Entonces, son 8 ohmios. ¿Qué sucede con esta ganancia entonces? Se fue al suelo, ¿verdad? La ganancia se pierde. Esto es un problema. Esto es un problema. Y ese problema viene del hecho de que este amplificador, para tener mucha ganancia, requiere que la resistencia de salida sea grande, ¿verdad? Es como la regla que yo les dije. El RAU tiene que ser grande para que la ganancia sea grande, pero ahí, si yo voy a manejar una carga muy pequeña, no me sirve. Eso quiere decir que el amplificador emisor común no puede manejar cargas pequeñas. Eso es lo que, y el fuente común. La regla de diseño, que si ustedes se olvidan de las demás fórmulas, digamos, cuando lleguen al laboratorio, nada más se acuerden. ¿Qué carga tengo que manejar? ¿Cuántos ohmios? Ah, muy baja, no puedo usar. La salida no puede haber un emisor común. Tiene que haber otro. No puede haber un emisor común, no puede haber un fuente común. Porque no puede manejar cargas muy pequeñas. Listo. Si no se acuerdan de la fórmula, no importa. Después van a la buscar en el libro. Entonces tenemos que buscar un dispositivo alterno. Este no nos sirve. O sea, esta configuración no nos sirve. Bueno, entonces vamos a ver esta última diapositiva. Vamos a ver 2 diapositivas más y hacemos unos 10 minutos de descanso. Veamos aquí en esta diapositiva. Nada más porque, ¿qué sucede? Porque no analizamos este caso, digamos, no lo hicimos formalmente, pero está hecho en el programa que resolvemos hace una semana, perdón.
¿Qué pasa cuando tenemos un divisor, verdad, de voltaje? Vean que este divisor de voltaje se traduce en algo así. O sea, el RB famoso no en realidad son las dos resistencias representadas. Es simplemente una variación del mismo caso. De nuevo, ¿verdad? Fíjense que las fórmulas, ese es el formulario, ¿verdad? Es encontrarlas, es utilizar el formulario, ¿verdad? Vean que ahora RP está en paralelo con R1 y con R2. Pues vean que esta configuración divisor de voltaje tiene un problema que no habíamos visualizado. La resistencia R1 y R2 no pueden ser muy bajas. Tienen que ser grandes, porque si no me afecta la impedancia de entrada. De hecho, fue el ejercicio que hicimos, ¿verdad? El 534, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho Rin tiene que ser mayor que 2K? Hicimos los cálculos y nos quedó en 1.8, entonces tuvimos que recalcularlo. Entonces, eso siempre es un problema, ¿verdad? El R-out es un problema que, el Rin, ¿verdad? Que hay que considerar por el problema que me produce la red esta de polarización. Que ya casi vamos a detener. Aquí tenemos el mismo caso, ¿verdad? Con C1. Ok, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Aquí tenemos el amplificador emisor común degenerado. Y tenemos, ¿verdad? Entonces, esto ya lo derivamos, ¿verdad? Hicimos la pruebita, la hicimos esta, ¿verdad? ¿Cuánto es la resistencia que se ve hacia la base, ¿verdad? Del transistor. Hicimos, ¿verdad? La prueba de que esa resistencia es igual a RP del transistor más beta veces RE, ¿verdad? O sea, hay una mejora en la impedancia, paralelo R1 y R2. Y la ganancia en la resistencia salida es RC, si despreciamos el efecto. Ahora, fíjese que la ganancia, aplicando la fórmula, no contempla R1 y R2. ¿Por qué? Algunos de ustedes se podría preguntar, ¿y pero qué pasa con R1 y R2? Bueno, ¿por qué no contempla, por qué no vemos ningún efecto de R1 y R2 en la ganancia? Bueno, no lo vemos porque esta fuente es ideal, ¿no? Porque la resistencia de salida de la fuente es cero, ¿no? Si hubiera una resistencia acá, si hubiera una resistencia debida a la resistencia característica de esta fuente, entonces sí veríamos eso en la fórmula, ¿no? ¿Okay? Pero no lo vamos a complicar, vamos a poner con esta tranquilidad, porque después vamos a ver qué es en realidad. No hay que ser tan digamos, es exacto, ¿verdad? En realidad eso es simplemente un divisor de voltaje. Ahora es un divisor de voltaje, que después lo podemos calcular. Pero si R1 y R2 paralelo es mucho más grande que esa resistencia, yo puedo despreciarla, digamos, en un primer análisis, ¿verdad? Bueno, si usamos un capacitor de desacople, y aquí viene otra muy interesante pregunta, si usamos un capacitor de desacople, vean que la ganancia en este circuito vuelve a ser menos M por RC. Pasamos de esta de acá a menos M por RC. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue poner acá un capacitor en paralelo. Me puse uno sobre SC. Si este capacitor entra en corto en la frecuencia de interés, entra en corto, RE en paralelo con 0, 0. ¿Verdad? Entonces, me queda la fórmula de acá. Que de hecho es el ejemplo 534 otra vez. Entonces, yo les invito que lo corran en SPY, lo revisen, quiten el capacitor. Bueno, de hecho ya está. Revisen qué pasa cuando está y cuando no está, el efecto para que lo vean. Pregunta, ahora sí, la pregunta del $1.000.000. ¿Contra quién comparo C2? Mucho menor que quién debería ser la reactancia de C2. Omega C2. Tiene que ser menor, la regla de 10, que es la que vamos a usar en este curso, que 1/10 ¿de quién? R. Vamos a ver. ¿Cuánto veo para allá arriba? Y eso es el emisor.
Resistencia siempre viendo hacia el emisor de un transistor. ¿Alguien ahí en el grupo de que están ahí? Entonces, yo esperaría que ya se lo supieron de memoria. Mirando hacia el emisor de un transistor, hacia la fuente, ¿cuánto puedo suponer yo que es la impedancia? Recuerden que para poder ver una impedancia, ok, si a ustedes se les olvida, recuerden, Thevenin siempre viene la ayuda, Thevenin y Norton. Si ustedes quieren calcular una impedancia, ¿qué tienen que hacer con las fuentes? ¿Qué tienen que hacer con esta fuente? Exacto, esta fuente vale 0, ¿no? Ponen esto a tierra. Este capacitor yo voy a suponer que ya está en corto. O sea, vea que me estoy simplificando la vida, ¿verdad? Recuerden, entonces no traten de resolverlo todo, ¿verdad? Simplifíquese la vida. Yo voy a suponer que este capacitor ya está en corto, ya yo lo calculé para que sea un corto en la frecuencia de interés, ¿verdad? Entonces ya lo saco del análisis, o sea, ya no me va a molestar, ya me lo volé. La fuente está en corto. Si esto está en corto, y aquí tengo una tierra, aquí tengo una tierra y aquí tengo una tierra, porque recuerden que el análisis es en corriente alterna. Aquí tengo una tierra, o sea, ¿qué pasa con R1 y R2? Jueguen. Redibujen. Si no entienden, redibujan. Este transistor queda con la base conectada a tierra. Entonces, muy bien, ¿verdad? Entonces, perdón con la tierra que me quedó tan fea, pero no sé por qué se me está trabando más. Entonces me queda este circuito. Entonces, uno sobre G, Muy bien, entonces ya de una vez, ya ni siquiera, ¿verdad? Me voy al formulario, ¿verdad? Este ya ustedes lo conocen, se van al formulario, por eso es que tienen que redibujar, ¿verdad? Ustedes redibujen. Si ustedes redibujan, hacen pasan de esto para acá, ¿a dónde lo ven? Dicen, ah, pucha, no, no se está en el formulario, yo me acuerdo, ahí está. Entonces, ¿verdad? No tienen que saber en el memoria. Entonces saben que para arriba lo que veo en este circuito es 1 sobre Gm aproximadamente, ¿verdad? Formalmente es 1 sobre Gm paralelo al repi, pero normalmente uno se acuerda 1 sobre Gm. Muy bien. Y para acá ven R, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es ¿contra quién comparo? Ya, y contra la más pequeña. Lo que yo quiero es que eso sea un corte contra la resistencia más pequeña. Pues obviamente R, yo esperaría que sea un poco más grande que 1 sobre G, ¿verdad? Entonces en realidad esto va a ser 1/10 de 1 sobre Gm1. Con eso calculamos ese capacitor. Si ustedes calculan este capacitor, ¿se acuerdan que yo se los puse en la tarea? Les puse un microfaradio, ¿verdad? Pero no lo calculé, 15 microfaradios, en realidad yo lo he calculado. Ustedes lo pueden calcular si quieren, jueguen con eso, lo calculan y juegan en la simulación a ver cómo se comporta la ganancia, ¿no? Después el tutor va a subir unos videos de cómo calcular impedancias con el T-Spice, eso está bueno porque nos ayuda. Muy bien. Otra manera de ver eso, digamos, y con eso nos vamos a un descanso, es, fíjense en la fórmula. Ustedes lo que tienen en la fórmula, si yo pongo un capacitor acá, es el paralelo entre RE y la reactancia de ese capacitor, ¿no? Si yo pongo el capacitor aquí. Ustedes ponen ese capacitor ahí, vean que les queda este paralelo acá. Ustedes lo que necesitan es que este paralelo sea mucho menor que 1 sobre Gm. Entonces, la tentación es hacer que 1 sobre SC sea mucho menor que RE, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es de una vez que sea mucho menor que 1 sobre. Entonces, en realidad, de acá, si 1 sobre SC es mucho menor que 1 sobre Gm, de fijo que el paralelo RE sobre 1 sobre SC, ¿verdad? Es también mucho menor que 1 sobre Gm. Entonces, esa es la manera alternativa de verlo, ¿verdad? Pero si no se acuerdan de esa manera alternativa de verlo, ¿verdad? Recuerden que en realidad el capacitor lo que busca es que su reactancia sea menor en la frecuencia de interés con respecto a la mínima resistencia que yo estoy viendo en mi circuito que yo no puedo evitar, ¿verdad? Que necesito que esté, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del 534, pero no lo vamos a resolver porque ya lo resolvimos, ¿ok? Entonces les voy a dar unos 10 minutitos de descanso, porque quieren salir, ir al baño, no sé qué. Vamos a parar unos 10 minutos. A los compañeros que están también ahí viéndonos, vamos a parar, nos vemos a las 2.
Profe, Pero no, creí que lo había desbloqueado, disculpen. Ok, gracias. Volviendo para atrás, entonces vamos a calcular estas capacitancias acá. No las vamos a, no vamos a resolver todo el problema porque ya lo resolvimos, ¿verdad? Que lo resolvimos hace una semana y media, ¿no? Entonces, lo que faltaba en este problema, el 534, era calcular las capacitancias. Es lo que nos faltaba, que no lo hicimos. Entonces, recordando las formulitas que acabamos de ver, ¿verdad? XC2 tiene que ser menor o igual, ¿verdad? Sería XC2 la magnitud, digamos. Tiene que ser menor o igual que un décimo de la transconductancia, ¿verdad? Un décimo de la transconductancia de GM1. Un décimo de 1 sobre GM1, ¿verdad? GM1 lo calculamos, ¿verdad? Del problema. Este es un cálculo numérico que hicimos, ¿verdad? Vea que tengo todo, lo único que tengo que hacer entonces es darle vuelta, ¿verdad? Y decir que C2 entonces va a ser igual a, digamos que la capacitancia máxima, pongámosle, como mejor dicho, la capacitancia mínima. La capacitancia mínima va a ser igual, ¿verdad? A GM sobre 2pi20, 2pi por 20. Pi me queda muy feo, ¿verdad? Ustedes lo corrigen. Y el 10 pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces, por 10. Bueno, si ustedes calculan esto, este capacitor les da 30 milifaradios, que es irrealizable, ¿verdad? No tiene, o sea, va a tener que ponerle un tarro hacia el amplificador, la tarjeta, no le va a caer un banco ahí. Entonces, obviamente es irrealizable, pero bueno, no importa, por ahora estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso básicamente lo que quiere decir es que este circuito no lo podemos, tendríamos que variar un poquito la especificación en realidad para tener un capacitor mucho menor. ¿Ok? No se preocupe. Entonces, con esto encontramos C2 mínimo, ¿verdad? Y bueno, en realidad era 30.6 para recordar lo que GM lo calculábamos en el problema, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado. Y C1 mínimo da un poco más razonable, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que, de nuevo, ¿verdad? Los voy a volver a poner acá porque cuando uno repite las cosas como que van quedando, ¿verdad? XC1, la magnitud, que es igual a 1 sobre 2 pi f C1, 2 pi, este pi sí me quedó bien, 2 pi frecuencia, la frecuencia es 20, así que una vez también la pongo, por 20 Hz por C1, tenía que ser menor o igual que, aquí hay un problemilla, ¿verdad? Aquí ustedes podrían sentirse sentados a incluir RE, ¿verdad? Ustedes podrían decir, ah, bueno, entonces eso va a ser el paralelo entre R1, que voy a tener que escribir encima del circuito, ¿verdad? R2, de nuevo, ¿verdad? Aquí va el R2. Y el paralelo sigue aquí abajo, ¿verdad? Paralelo, y ustedes podrían sentirse tentados a decir RP, ¿verdad? Más, porque ustedes ven el formulario y dice, y esta que se ve amplificada beta veces más 1, ¿verdad? Esta podría ser la tentación que alguna gente me la ha hecho cuando ha resuelto problemas, ¿verdad? RE. Pero recuerden que yo supongo que ya para cuando llegamos a 20 Hz, este capacitor ya es un corto, ¿verdad? Entonces en realidad esto es 0, ¿verdad? Entonces no lo pongan ahí en ese cálculo, porque ya el capacitor C2 ya está actuando, ¿verdad? Entonces, ¡pam!, me cortó RE, entonces esa ya desapareció. O sea, esto, la frecuencia de interés, yo supuse que es una tierra en CA, ¿verdad?
Ya puse, o en pocas palabras, ya puse el capacitor de 30 milifarads ahí, ¿verdad? Ya lo puse, entonces ya. Pero bueno. Entonces, si ustedes despejan esto, encuentran ese mínimo, no lo voy a hacer el trabajo de esa vez, ya. Si esto era 2K, ¿verdad? Esta resistencia era 2 y pico algo de K. Y aquí, según el libro, ese capacitor, no lo calculamos. Bueno, hay que calcular ese capacitor, pero no está calculado. Ustedes calculan en la caja si quieren. No lo resolvió el libro. Es nada más, ¿verdad? Creo que repiera 2 punto algo K, paralelo R1, R2, ¿verdad? Y con eso pueden despejarse uno. Pero eso sí daba ese daba nanofarads, ya es un valor razonable, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, cuando veamos las otras topologías, seguimos haciendo práctica de capacitores, ¿verdad? Yo les sugiero que igual vayan practicando los ejercicios. Bueno, el libro no lo resuelve, no sé por qué. Entonces, bueno, aquí tienen, digamos, la respuesta cuando se considera la resistencia RS, ¿verdad? Que sea un caso complicado. De nuevo, ¿verdad? Suponiendo que los capacitores son cortos, se reacomoda el circuito. Esto es lo que yo siempre les pido que hagan cuando van a resolver un problema en este curso. Redibujen el circuito equivalente en corriente alterna, pequeña señal, siempre redibújenlo porque eso les va a ayudar. No traten de resolver el circuito mirándolo así nomás. Miren, no se puede nadie, o sea, en realidad hay que ser un diseñador muy experimentado para hacer eso. Redibujen y busquen a qué se parece la configuración que van a analizar dentro de lo que ya tienen resuelto para el curso. Entonces es muy fácil, ya cuando ustedes lo ven acá, decir, este es un emisor común degenerado. Vean que no hay capacitor en RE, por lo tanto hay que utilizar la fórmula del amplificador emisor común degenerado. Y aquí tienen un divisor de voltaje en el medio. O sea que la ganancia se va a ver atenuada por este divisor de voltaje. ¿Okay? De hecho aquí está marcado, ¿verdad? El divisor de voltaje. O sea, Vx, ustedes pueden rápidamente encontrarlo, ¿verdad? Es igual a Vin por la resistencia de interés, que va a ser igual, a ver si me la dicen. Esta es fácil. R1 paralelo R2 paralelo, ¿cuánto? RP. ¿Quién más? ¿Está el capacitor? No, ¿verdad? Entonces R hay que considerarlo, ¿verdad? Formulario. Esto está en el formulario, ¿verdad? Vean que RE no está cortocircuitado por un capacitor, entonces hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces esto sería, este es un beta, perdón, es que me está quedando horrible, ¿verdad? Beta más 1, esto es un paréntesis también, RE. Y aquí cerramos el paréntesis. Ahora sí, ¿lo vieron todos? Y aquí quedó el paréntesis. Ok, el otro más grande. Todo eso dividido, ¿verdad? La suma de esto, no la voy a poner, quiero que me torne mucho. La suma de esto más RS. ¿Verdad? Simplemente poner el divisor de voltaje. Ok. Y la ganancia de aquí, de X, acá, formulario, ¿verdad? El emisor común degenerado. Pone la ganancia, el emisor común degenerado, multiplicando esta ganancia de acá, ¿verdad? Que es RS más todo eso que puse arriba. Entonces, multiplicar las dos ganancias. Vamos a seguir haciendo ejemplos de eso, pero no se preocupen. Entonces, ahí lo tienen. Esa ganancia es después de hacer todo el análisis, ¿no? De todo el análisis, vean que en realidad esta ganancia la encontramos. Ustedes me la derivaron para la tarea, una tarea, ¿se acuerdan? Tiene que andar por aquí. Ya les digo dónde anda. Ustedes la encontraron, creo que fue la de la semana pasada, ¿verdad?
La del miércoles. Ya la vamos a encontrar. Pero ahí está. ¿Saben? Es esta misma, ¿verdad? Que es el mismo circuito, ¿verdad? Solo que lo que pasa es que en este RB, que era RS, aquí falta R1 paralelo R2, ¿verdad? No están, ¿verdad? Pero fíjese que entonces, esta es la fórmula que estamos usando. Que ustedes la derivaron de la vez pasada, ¿verdad? En la tarea. Ok, vea que lo único que está pasando es que este RB, ¿verdad? Ok. De aquí, perdón, van a tener, digamos, un paralelo ahí, ¿verdad? Que es RB paralelo R1, R2, ¿verdad? RB paralelo R1, paralelo R2. ¿Lo ven? Es exactamente la misma, solo que me apareció este término de acá. ¿Por qué apareció ese término ahí? Bueno, no lo hemos probado, ¿verdad? De hecho, la idea era probarlo hoy. Vamos a ver si llegamos. Aquí tienen lo siguiente. Tienen una fuente. Tienen una fuente en la entrada. Bueno, aquí veamos acá. Está más bonito dibujado. ¿Para qué estoy dibujando nada? Así que está bien dibujado, ¿verdad? Vean que ustedes tienen que encontrar la impedancia mirando para arriba, ¿no? Hacia el emisor. Recuerden la regla. La ganancia que es igual. Recuerden la regla. La menos resistencia en el colector es esto de aquí arriba. Dividido la impedancia mirando hacia el emisor más la impedancia mirando desde el emisor. ¿Cuál es la impedancia mirando desde el emisor? RE. Eso está. ¿Cuál es la impedancia mirando hacia el emisor? Acá sí tenemos un problema, porque vean que aquí, si yo pongo esto a tierra, o sea, hago el Thevenin, no me queda a tierra, ¿verdad? ¿Qué me queda? Me queda RS paralelo, R1 paralelo, R2, ¿no? Pero ya se acuerdan que lo que yo veo hacia el emisor viene dividido entre beta más 1. No lo hemos probado, pero yo les dije que eso era la regla, ¿no? Entonces les queda RS paralelo R1 paralelo R2 entre beta más 1. Yo sé que ustedes ahora me miran como no es tan fácil como usted dice, pero la idea es que ustedes, ¿verdad? Vayan tratando, ¿verdad? De visualizarlo. Ya lo resolvimos, no lo vamos a volver a resolver, no vamos a volver a hacer el análisis de pequeño señal. Lo que necesito es que ustedes practiquen y lo vean. ¿Ok? Entonces recuerden esto, ¿verdad? Esta formulita que ustedes ya derivaron, agarran, la copian la tienen en el formulario copiada. ¿No era que estaba por aquí? La tienen en el formulario copiada. Esta no era. Esta. Ustedes ya, todo esto lo tienen en un formulario, ¿verdad? Esta de acá la tienen en un formulario. Encuentran que el circuito se parece a este. Ah, bueno, entonces esta fórmula. RB a qué es igual. Ah, bueno, hay que calcular RB. Pongo a tierra Wein y calculo cuánto vale ese RB. Bueno, en este circuito, como acabamos de ver, RB es R1 paralelo, R2 paralelo, RS. ¿Verdad? Ya está. Aplican la misma fórmula que tienen. Yo necesito que eso sí ustedes hagan las prácticas porque eso les va a ayudar, ¿verdad? A ver estas cosas. Bueno, y para terminar, aquí tenemos el common source completo que es idéntico, ¿verdad? Al emisor común. Vean qué bonito. Una de las ventajas que tiene el amplificador common source es que ahí no aparece ese término R1 paralelo R2 RG sobre beta. ¿Por qué? Porque beta es infinito, ¿verdad? Entonces la fórmula de ganancias, si ustedes se dan cuenta, es esta. Esta es la fórmula fundamental, ¿verdad? La menos resistencia del drain entre la resistencia viendo hacia el source, que en un MOSFET siempre es 1 sobre GM, nunca cambia. Sin importar que haya en el gate, siempre es 1 sobre GM, porque no hay corriente en el gate, no corriente de polarización, más RS. Y esto de acá, ¿qué es? A ver si estaban despiertos. Esa cosilla extra que también. ¿Quién es ese? ¿De dónde salió esto? Yo no está dando puntos extra, ¿no? Los estoy fallando.
Es ese divisor de voltaje, ¿verdad? Lo que haya en este nodo X, no, aquí sí cometí el error yo de haber agarrado la diapositiva y poner el circuito redibujado, disculpen. Va a ser igual al divisor de voltaje, ¿verdad? Que hay entre Vin y el nodo X. Vean que aquí el capacitor ya yo supongo que es un corto, ¿verdad? Ya lo calculé. ¿Ok? Entonces me queda un divisor de voltaje. Vx es igual a Vin por R1 paralelo R2 entre Rg, R1 paralelo R2. Eso me da la ganancia entre Vin a Vx. Y la ganancia entre Vx a Vout es esta que está acá. Bueno, entonces, si ustedes quieren ponerlo, digamos, de manera clara, aquí lo que tengo es Vx. Vin es esta primera parte de mi polinomio. Por esta segunda parte, que sería Vout, Vx. Ya que lo resolvemos por partes, nada más. Lo que tengo que hacer es multiplicar estos dos términos y obtengo esto de acá. Vean que si el capacitor de desacople existe, vean que la ganancia se reduce a Gm por Rd, ya no está la ganancia del common source degenerado, pero este término no desaparece, ¿verdad? Aquí es un error en el dibujo, ¿verdad? Aquí está Rg, ¿verdad? Aquí es un error en la diapositiva del Wasabi. Rg no se ha ido, ¿verdad? Rg está ahí. Entonces, capaz que para que cuando vayan a estudiar, ¿verdad? Anoten eso, ¿verdad? En realidad es así el circuito, ¿verdad? Rg no se ha ido, ¿verdad? Si no estuviera Rg, este divisor no existiría, ¿verdad? Entonces, si redibujen ahí la diapositiva, ese Rg está. Es un error en la diapositiva. Tengo que corregirla, tengo que ir a buscarla, buscar en el libro la imagen y traerla para corregirla, ¿verdad? Bueno. Yo sé que hasta ahora, ¿verdad? Ha sido un montón de trabajo, ¿verdad? Llegar a estas configuraciones. Pero la idea es que ahora vamos a empezar a ver configuraciones donde vamos a poder aprovechar todo esto que hemos sufrido hasta ahora de manera más rápida. Vamos a poder ir avanzando. ¿Ok? Esa es la idea, que ya podemos ir avanzando más rápido con las configuraciones que nos quedan. Entonces vamos a ver la siguiente. Vamos a introducir la siguiente configuración. Partiendo del problema que tenemos, la vamos a dejar solo introducida y vamos a hablar un poquito de dónde, cómo podemos calcular la ganancia. Porque ya vimos que una manera alternativa de conectar mi transistor, lo vimos en las primeras diapositivas, es entrar por el emisor o por el source y salir por el colector o por el drain. ¿Se acuerdan? Yo podría agarrar mi transistor, sea un BJT o sea un MOSFET, podría agarrarlo y hacer lo siguiente. Digamos que hagámoslo con un BJT. Una de las posibles configuraciones de entrada a este circuito es dejar la base común en una tensión común, que puede ser una tierra, pero no necesariamente tiene que ser una tierra, como ya ustedes ya saben. Entrar por el emisor y salir por Vout. Perdón, aquí me borré esto. Y salir por Vout, por aquí, por el colector. Esa es una de las posibles configuraciones de conexión del transistor. Entonces vamos a usar esas. Entonces este amplificador se llama base común o con puerta común. Common base, common gate. Vean que, de nuevo, intuición. Si la señal de interés no está en la base, es porque es un base común. Si la señal de interés no está en el gate, es porque es un gate común. ¿Ok? O, alternativa, entramos por el emisor, salimos por el colector. Entramos por el source, salimos por el drain. Tiene que ser un base común, un common gate. Esa es la regla. Eso, recuérdenlo. Muy bien, vamos a pensar en este circuito. Vamos a pensar primero, antes de meternos con ninguna fórmula, en si de alguna manera nosotros ya no conocemos esta configuración o si no podemos usar algo lo que ya hemos visto
para ahorrarnos todos los despejes que tenemos que hicimos. Recuerden, la idea es ahorrarse todo lo que sí no puede, ¿verdad? O sea, si ya yo lo hice una vez, ¿para qué lo voy a repetir? ¿Ok? O tratar de no repetir lo fundamental. Fíjense lo siguiente, que este transistor, vamos a ver el BJT. Esta fuente es una fuente de polarización, ¿verdad? Como indica muy bien su nombre, VB, o el hecho de que tiene una fuentecita. Bueno, en el caso del BJT pusimos la fuente, ¿verdad? No la puse yo, la puso Razavi, está ahí. Entonces, claro que es una batería. Pero en el Common Gate, bueno, igual yo veo VB, eso es polarización, ahí hay una batería. Listo. Ahí no hay señal. Ok. ¿Cómo se ve esta fuente? Si yo les pidiera que la dibujáramos, este circuito, el equivalente en pequeña señal. Como un corto, muy bien, como una tensión de 0 voltios, ¿verdad? O sea, hay un corto hacia A. Y bueno, aquí obviamente tenemos una tierra en CA, no importa. Vamos a dibujarla, ¿verdad? También. Sería RC. Tenemos una tierra en CA. Y yo tengo conectado en pequeña señal, recuerden, estamos haciendo un análisis en pequeña señal. En el emisor, una fuente Wayne. Nosotros vamos a poner Wayne. Y estamos midiendo V-out aquí, ¿verdad? En el colector. Antes de hacer ningún despeje, pequeña señal. ¿No les parece medio conocido ese circuito? Tiene una fuente entre el emisor y la base. ¿Cómo se llamaba ese circuito? Ya que la fuente de entrada está conectada, porque esto es una tierra también, ¿no? O sea, este nodo y este nodo, en realidad son el mismo nodo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren redibujar, ¿verdad? Si ustedes son, digamos, un poquito más curiosos, ustedes redibujan este circuito, digamos, aquí está mi USC, redibujamos acá la resistencia, y lo que ustedes tienen es una fuente conectada así, ¿verdad? Voy a poner el V-out para la derecha solo para respetar la convención de Razavi, ¿verdad? Dígame si no es cierto lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Y aquí tengo Wayne. Solo que Wayne tiene esta polaridad. No se parece al que ya analizamos. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Está al revés la fuente. Está al revés la fuente, ¿verdad? Entonces yo digo, así arbitrariamente, solo por eso, yo digo que la ganancia de este circuito, sin demostrar nada, sin hacer ningún análisis de pequeña señal, es igual a GM por RC. Solo que falta el menos, ¿verdad? O sea, yo digo que este circuito gana exactamente lo mismo que el emisor común, solo que no hay inversión. O sea que uno puede ver en realidad el base común o el fuente común como una variación del emisor común donde la fuente entrada está conectada al revés. Y de hecho vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo los análisis que las fuentes, por eso ni siquiera vamos a despejar todas las fórmulas. Vamos a ver que terminamos con fórmulas parecidas, solo que con símbolos, con signos distintos. Entonces no vamos a hacer todo el trabajo. De nuevo, el Razavi hace todo porque el Razavi es un libro, ¿verdad? Académico, muy exhaustivo. Él hace todos los análisis y al final llega siempre la ecuación y dice, ven, se parece a la persona que documenta. Sí, pero como nosotros estamos aquí apretados contra el tiempo, este es un curso, ustedes están llevando otros cursos también, ¿verdad? La idea es que aprovechemos esta característica, ¿verdad? Entonces, en realidad, y eso se cumple también para el fuente común, el emisor común y el base común tienen la misma ganancia en principio, solo que no hay inversión. No hay inversión de señal. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es muy importante también desde el punto de vista intuitivo. Que si V in aumenta, V out aumenta.
Recuerdan que en el emisor común es al revés. Si V in aumenta, V out baja. Hay una inversión, ¿verdad? En este no hay una inversión. Entonces, las señales van a ir como En o sea, fase. como entra, sale. Exacto, van en fase, exacto. Ya. Ustedes meten una senoidal aquí. Acá van a tener la senoidal con ganancia en la misma fase. No tienen inversión de fase. En el base común, muy bien, Joan, en el base común no hay inversión de 180 grados. No podemos ser inversores con esto. Entonces hay una regla fundamental de ganancia. Aquí está la prueba. Por análisis intuitivo, sin pequeñas señales. La resistencia, la impedancia de entrada de este circuito, ¿cuánto es? Mirando hacia el emisor, ¿cuánto es? Uno se lee, lo que dicen ustedes, ya se la deben saber. Siempre que veo al emisor, ¿verdad? Si la base, ¿verdad? Si la base o el gate del transistor está pegado a tierra, ok, y de hecho eso no es obligatorio para el MOSFET, ¿verdad? Para el MOSFET no tiene que estar necesariamente pegado a tierra, tiene que estar pegado a una señal en CC, pero tiene que estar pegado a tierra. En el BJT sí tiene que estar pegado a tierra. Si la base del transistor BJT está pegado a tierra, siempre la impedancia midando hacia el emisor es 1/GM. Eso tiene costumbre. Yo sé que a ustedes se les olvida. El otro día tenemos un proyecto que estamos desarrollando con una compañía norteamericana ahí para fabricar unos chips y estamos entrevistando a una alumna mía que excelente, esa chavala de las puras Texas eran los cursos, llevó los cursos selectivos, está trabajando en HP, le va muy bien. Y le hicimos una entrevista porque estábamos viendo a ver si la contratamos. Se le olvidaban esta cosa, pues está bien, está trabajando en un lugar donde tiene que contarse. Pero, ¿verdad? Yo sé que se les va a olvidar, pero por lo menos a lo largo de este curso y el curso que sigue, ¿verdad? Que no se los olvide. Siempre es el emisor 1/G. Ya está, ¿ok? Acuérdense de eso. Entonces, la ganancia del circuito está definida como V out por V in, ¿verdad? Esa es la ganancia del circuito, así la definimos, la ganancia de voltaje. ¿Cuánto vale V in, verdad? Ok. Si yo supongo que por aquí viene una corriente colector, vamos a poner aquí una corrientita de colector de pequeña señal. Esta corriente tiene que pasar por aquí, ¿verdad? No le queda otra. Lo que recuerden, ¿verdad? Que en el BJT IC es aproximadamente IE, ¿verdad? Eso es regla fundamental, ¿verdad? Uno sabe que en realidad IC es igual a alfa IE, ¿verdad? Pero ustedes saben que alfa, si beta es mucho mayor que 1, alfa tiende a 1, ¿verdad? Entonces, en este curso siempre vamos a suponer que alfa es igual a 1. Porque si alfa no es igual a 1, este transistor no sirve. No lo podemos usar. Entonces, yo sé que en activos ustedes se lo metieron en la cabeza y es capaz que les bajaron puntos porque pusieron IE igual a IC y el profe les puso, no, es alfa por IE, ¿verdad? Y lo regañó. Bueno, yo no voy a regañar, ¿verdad? En este curso, si alfa no vale 1, no sirve. Entonces, alfa vale 1. Entonces, IC igual a IE. Olvídense de la regla esa de alfa. Ok, tengan la guardadita por ahí, ¿verdad? Por ahí, digamos que en realidad yo no la voy a ver. Entonces, ustedes saben que esto es IC es igual a I. ¿Cuánto vale VIN? VIN, si ustedes aplican la ley de Ohm, ¿a qué va a ser igual? A menos IC por la polaridad, ¿no? IC va bajando por RIN, ¿no es cierto? Eso vale VIN, que es igual a menos IC. ¿Cuánto vale RIN? 1/GM, entonces esto, ¿no? Entonces ya saben cuánto vale VIN. ¿Y cuánto vale Vout? Ya Vout vale, lo voy a poner aquí arriba, menos IC por RC, ¿no es cierto? Ley de Ohm, ¿verdad? No hay ninguna resistencia pegada en Vout. IC tiene que venir por acá, ¿no? Recuerden, esta es una tierra en CA. ¿Ok? Vamos a hacer eso, siempre un análisis de CA. Entonces, lo que hago es sustituir, ¿verdad? Esto es Vout. Aquí le puse RCD porque en realidad eso también es válido para el MOSFET. Y aquí les puse VIN. Despejan
la ganancia intuitiva del amplificador es GM por RC. Entonces, regla. La ganancia en un emisor, perdón, en un base común o en un common gate es igual que el emisor común, solo que hay que quitar el menos. Lo que se tiene. Entonces, no se tiene que, ni siquiera la tienen que recordar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El emisor común, que era resistencia en el colector, sobre lo que veo hacia el emisor, más lo que veo desde el emisor a la Tierra, por menos, ¿verdad? Base común, quita el menos. Listo. Entonces, también póngala ahí, ¿verdad? En el formulario. Y esa es como la regla, digamos, más fundamental. Ok, entonces, aquí está el análisis de pequeña señal. Entonces, como no di puntos extra hoy, y que escuchen los compañeros allá también que están ahí, les voy a dar 3 puntos si me entregan hoy a medianoche. Estas pruebas, pero con análisis de nodos y de mallas en pequeña señal. ¿Okay? En realidad es un regalo. Les voy a regalar 3 puntos porque estos ya lo hicimos para la parte del emisor común. Entonces les doy 3 puntitos ahí, como no di puntos hoy en la clase, para el final, que el final siempre es donde la gente anda como viendo a ver cómo recupera puntos. Les doy 3 puntitos y me calculan la ganancia utilizando el modelo de pequeña señal. A ver si se cumple lo que... Para hacerlo más interesante, no, dejémoslo así, pues no los quiero matar. Está bien, dejémoslo así. Démosle 3 puntitos extra, entonces me entregan, lo están viendo los que están allá conectados, ¿verdad? Están viendo, resuélvame, encuéntreme la ganancia en el modelito aquí de pequeña señal, utilizando las reglas de pequeña señal. ¿Ok? Y listo, estamos hasta aquí hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta. Les doy tiempo hasta las 11:59 hoy para que puedan llegar hasta la casa, tomen un café, les duermen un rato, ven tele, una película, y a las 10 se ponen a resolverlo y tienen dos horas. Okay. ¿Listos? Bueno, necesito entonces, vamos a anotar la hora de salida. No digan anotarlos. Vamos a ir terminando digamos que a las 14:50 para no, a las 14:55 para darnos tiempo de salir. Así que bueno, gracias por venir. Yo los aprecio mucho que vengan. La verdad que a mí también me ayuda un poquito. Yo sé que ustedes se sienten. ¿Cómo han estado? ¿Solo esta clase están llevando presencial? Ah, laboratorio sea. Pero ahí solo vienen una vez cada 22 días, una cosa así, ¿verdad? Ah, laboratorio analógico. Cuando Marvin diga. Sí. Bueno, vamos a tratar de venir todas las semanas, ¿ok? Recuerden que no es obligatorio. Si hay un día que no pueden venir, no vengan, no se preocupen. Vamos a tratar de estar viniendo todas las semanas. Es probable que la semana que hagamos examen, si no vengamos ese día para darle chance a ustedes que estudien nada más, ¿verdad? Entonces, esa semana sí no vamos a venir. Y la idea sería que ya, digamos, en un par de semanas, no, creo que ya en un par de semanas cerramos la materia del primer parcial. ¿Okay? Porque el primer parcial creo que está en semana 9, ¿verdad? Entonces, hasta que lo que veamos, estamos semana 6, ¿verdad? Entonces, lo que veamos esta semana 8 entra. 8 días hábiles antes, 8 días naturales, no hábiles. 8 días naturales antes, ahí vamos a cerrar la materia. Y yo les voy a ir tirando la semana que viene un par de problemitas de SPICE optativos para que ustedes los vayan resolviendo, que les vaya sirviendo para practicar para el examen también. ¿Okay? ¿Es colegiado? No se puede. No, es muy difícil colegiar realmente exámenes en esta escuela. O sea, los horarios son muy distintos, entonces no se pueden hacer a las mismas horas. Entonces ya es muy complicado, ¿no? Porque habría que hacerlo un lunes, digamos, pero los lunes ustedes tienen otros exámenes. Es muy probable que tengan otros exámenes. Entonces ya, normalmente eso sí, digamos, bueno, por lo menos de mi parte, yo con Juan José siempre nos vemos el examen, o sea, lo cotejamos, y con el chico que está en Alajuela, con Kemper, él me los muestra, yo se los muestro como para que por lo menos estemos de acuerdo que estamos evaluando algo parecido. Lo mismo hicimos el semestre anterior, ¿verdad? Siempre se trata que todos los profesores estemos evaluando lo mismo, entonces con Juan José y con Daniel, con Kemper, sí
Sí, no lo colegiamos, pero por lo menos ellos me muestran, bueno, yo estoy haciendo tal problema, yo les digo, yo estoy haciendo tal letra, entonces más o menos tratamos de que estén parecidos. Entonces, no sé, si estamos listos, gracias por venir. Profe, ¿y el examen cómo va a ser? ¿Con el GAP o con...? No, yo les tiro, el gap es perdonen, pero siempre falla. Justo en el momento más importante falla. Entonces, lo que hacemos, yo les tiro un PDF con el enunciado y ustedes lo resuelven a mano o en tablets, si son tablets, y me suben en un PDF. Yo normalmente lo que hago es que sí habilito en el TEC digital para que lo suban en la carpeta de evaluaciones, entonces ustedes lo pueden subir ahí, pero no usamos el gap porque yo no sé si ya lo mejoraron, pero digamos yo nunca lo usé, pero cuando yo di activos el año pasado, junto con Aníbal y Juan José, Aníbal dio CA y dice que se trabó. Sí, yo llevé esa, de hecho, con Aníbal Sí, y fue un desastre. sí. Aparte dice que, digamos, si uno resolvía algo no podía volver para atrás. Ajá. Sí. Entonces, y eso, digamos, eso es algo que, digamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso es muy común y es algo que yo les recomiendo para cuando ustedes vayan a resolver exámenes para el resto de sus vidas. Vean, los exámenes no se resuelven en orden, se resuelve siempre lo más fácil y llega a lo más difícil para el final, ¿verdad? O sea, espero que esa regla ya la conozcan, ¿no? Empieza por lo más fácil. Sí, cuando uno llega al lugar donde uno no puede ya más continuar, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace? Hacer lo que puedo. Si usted llega a un punto donde ya no puede resolver un problema, ¿qué hace? Lo deja para después. Exacto, pasa al siguiente problema. Pero no, Porque es muy común cuando uno está resolviendo el otro problema y uno diga, ay, mira, es que en el otro me faltó tal cosa, ¿verdad? Porque el cerebro funciona así. Usted lo que hicieron fue poner atrás al cerebro a pensar inconsciente. O sea, que ustedes están concentrados en el problema A, el cerebro también está tratando de resolver el problema, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, de repente, porque a todos nos pasa, ¿no? ¿Quién no le pasa que se está bañando y dice, ay, 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 si ayer yo tenía que hacer tal cosa y eso es lo que tenía que hacer, ¿cómo se volvió? Bueno, lo mismo, ¿no? El cerebro. ¿Qué sucede? Que ustedes si no pueden volver el examen, ¿cómo hacen? Porque a nosotros nos ha pasado. Mira, lo resolví mal, no, se me olvidó, ya no puedo volver. Entonces ya con solo eso ya yo me salí del gap. Dice que ya lo corrigieron, pero no sé si lo hacían. Pero entonces no, así lo vamos a hacer. Yo confío en ustedes, no tengo problema. En realidad hasta ahora yo nunca me he dado cuenta que nadie me haya copiado, así no tengo problema. Ustedes, yo les tiro el examen, lo resuelven en su casa, lo escanean, le toman foto o si lo hacen en tablet me generan el PDF. Yo voy a poner un foro, de hecho no lo he activado, disculpen, pero ya lo voy a activar la semana que viene para los problemas prácticos, para que ustedes usen el foro, ahí hagan consultas para que todos nos veamos las respuestas. Y durante el examen el foro se puede usar. Obviamente no pongan en el foro cuál es la respuesta al problema, ¿verdad? Pero en el foro yo sí les permito que hagan consultas. Ahí, ¿quién se acuerda cómo era un empleo generado? Está en tal parte del libro, no tengo problema. Es el libro abierto, pues. Okay, entonces, ustedes van a poder, o sea, ustedes pueden, digamos, consultar esas cosas generales en el foro. ¿Ok? Eso no hay problema. No se trata de esconder con correos o por WhatsApp. No, tranquilo, yo no tengo problema. Mientras no se pasen los resultados por el foro, está bien. Okay. Pero sí, tratemos de colaborar. Entonces, sí, esa es la idea, ¿verdad? Los exámenes. De hecho, por ahí deben andar los del semestre pasado si los quieren ver, ¿verdad? Yo los subí al TEC digital. Así que si tienen algún compañero de ustedes que lo llevó el semestre pasado, pues pídanle el acceso para que le baje las respuestas, porque ahí están subidas en el TEC digital. Ok. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego la gente que está allá, Leonardo y Josué también. Y nos vemos el viernes